Buenas tardes, mi nombre es Richard Nieto, represento el equipo de Svenka. Svenka es una compañía de servicios petroleros, específicamente en el área de fluidos de perforación, equipos de control de sólido y cold tubing. Nosotros el trabajo de inteligencia de negocio lo hemos enfocado con la metodología del Balance Scorecard, en la definición de todos los indicadores de las 4 perspectivas. Sin embargo, hemos delimitado nuestro alcance hacia 2 perspectivas del Balance Scorecard, que es la perspectiva financiera y la perspectiva de mercados y clientes. A continuación le voy a dejar al señor Kelvin Obando para que ahonde un poco más sobre el documento de visión que hemos desarrollado como parte del material del diplomado que debemos entregar. Bueno, algunos aspectos importantes a destacar en cuanto al documento de visión realizado. Podemos encontrar el problema, ¿no? Problema fundamental que presentamos antes del desarrollo de esta herramienta era la pérdida de información en la búsqueda, la pérdida de tiempo en la búsqueda de información para el cálculo de indicadores. La información provenía de herramientas ofimáticas, ¿verdad? Lo que hacía que la fuente fuera poco confiable y disminuía la velocidad en cuanto a la toma de decisiones por parte de la dirección. Se planteó como solución implementar una herramienta de inteligencia de negocios soportada sobre la base de datos de nuestro ERP y otros sistemas satélites como Datamap. Algunas características que presentaban nuestra solución de inteligencia de negocio, podemos encontrar, bueno, que sea una aplicación web que no requiera instalación de librerías adicionales, al igual que permitiera filtros y ordenamientos de datos de diferentes características. También es importante que la presentación de la información pudiera realizarse a través de gráficas y tablas de acuerdo al requerimiento del usuario. A continuación, mi compañero Ramón Rivas va a explicar un poco más sobre el proceso o sobre el desarrollo conceptual de la perspectiva financiera, los indicadores utilizados en esta perspectiva. Buenas tardes, como le comentó mi compañero Kelvin Obando, yo les voy a hablar sobre los indicadores que tomamos como método didáctico por la perspectiva financiera. Cabe destacar que esta data que tenemos es ficticia, pues no es data real. Como primer indicador tenemos el ROA, que mide la rentabilidad sobre los activos. ¿Ok? ¿Cuál es la frecuencia de actualización? La frecuencia de actualización es mensual y la frecuencia del análisis también es mensual. ¿Ok? La historia de la data, 12 meses de historia, la cual es presentada a presidencia y vicepresidencia como un indicador alerta del semáforo del 12% del índice del ROA. ¿Ok? También va a tener su aprobación, que en este caso es del señor Richard Nieto, vicepresidente de Finanzas, y la certificación de los indicadores por parte de la gerencia técnica, que en este caso es el señor Víctor Capulli. Aquí mostramos cómo se va a presentar la gráfica por línea de servicio. Contamos, como hablamos inicialmente nuestros compañeros, de 3 líneas de servicio y se representan gráficamente las 3 líneas de servicio. El segundo indicador es el porcentaje de distribución de la utilidad bruta. Este mismo se va a determinar por línea de servicio en función del total de la utilidad, pero por línea de servicio. La frecuencia de actualización es diaria, debido a que el sistema ADEMPIER y ERP se hacen registros diarios, los cuales se contabilizan, pero la frecuencia del análisis va a ser mensual. Va a tener la alerta va a ser del 75% de rendimiento, igual va a ser presentada a presidencia y vicepresidencia. La certificación del indicador por parte de la gerencia, el señor Richard Nieto, vicepresidente de Finanzas, y la certificación del indicador por la gerencia técnica, el señor Víctor Capulli. Aquí presentamos la tabla donde tenemos la información, que es en números y se va a presentar porcentualmente. Como tercer indicador, tenemos el crecimiento de ingresos, el cual mide el aumento porcentual del ingreso para un periodo determinado. Igual se va a hacer para cada línea de servicio. La frecuencia de actualización es diaria
pero su análisis va a ser mensual. Como mínimo 2 meses de historia de la data, igual se les presentará a la alta gerencia, y la certificación del indicador por parte de Vicepresidencia de Finanzas, el señor Richard Nieto y Víctor Capulli como gerencia técnica. Acá presentamos la tabla de ingresos mensuales desde enero hasta julio en este caso, y como les comenté al inicio, esta data es ficticia, no estamos mostrando data real para el ejercicio. Ahora los dejo con mi compañero Ernesto Jiménez, que le va a hablar sobre la transformación de la data al cubo. Continuando con la presentación que realiza la empresa Svenca en el Diplomado de Business Intelligence, aquí procedemos a observar parte del trabajo que se hizo con respecto a la elaboración de cubos de información. En este caso podemos observar una tabla de hechos, la cual se llama CMK Share, que proviene de una base de datos mucho más grande que manejamos, que se llama Share de Mercado, en la cual construimos para este caso las siguientes tablas de dimensiones, que son la District Master, Drill Master, MK Condition, MK Attendant y MK Business. También podemos observar este otro cubo, en la cual representa pues otro de los indicadores, en este caso el de ROA, la cual podemos observar pues una tabla de hechos que se llama FactSense, y trabajamos con 2 dimensiones nada más, la DIMC Activity y la DIMC ACST Date. Esta proviene pues de una base de datos mucho más compleja, que es la de nuestro sistema ERP, que se llama Dampier, la cual tiene más de 900 tablas y 200 vistas. Obviamente no podemos trabajar esto con la herramienta de Pentaho, por lo cual es ideal que transformemos esta información y construyamos estos data marts, ¿verdad?, para poder sacar los indicadores y trabajar la información dentro de la herramienta de Pentaho. Para ello pues también utilizamos la herramienta LTS, ¿verdad?, en la cual transformamos de diversas bases de datos y diversas tablas la información, y la transformamos pues en una sola salida, en una sola tabla. A continuación pues continúa nuestra compañera Reina hablándole sobre los indicadores de share de mercado. Otra de nuestras perspectivas es la perspectiva de mercado y cliente, y el primer indicador que obtenemos acá es el de share de mercado. El market share, como su nombre lo indica, es un estudio de mercado que hacemos mensual, y nos da una información acerca de cómo está nuestra cuota o nuestra porción de mercado con respecto a las líneas de servicios en la competencia. Como comentó el señor Richard al principio, Svenca cuenta con 3 líneas de servicio, pero para efectos didácticos en el share de mercado, en este indicador, vamos a mostrar solamente la línea de servicio, fluidos de perforación y equipo de control de sólidos. El market share anteriormente se realizaba en una hoja de Excel. Una persona recopilaba la información de todos los supervisores y era la encargada de generar el share de mercado. Ahora contamos con una base de datos. Esta base de datos se alimenta de un formulario en Access que a su vez es completado por cada uno de los supervisores de línea en cada una de las diferentes regiones y distritos donde ejecutamos los servicios. Acá pueden observar la ficha del indicador de share de mercado. La dimensión de este indicador es por línea de servicios. La frecuencia de la actualización y la frecuencia de análisis es mensual. La historia de la data mínimo de 2 meses. La certificación del indicador es por parte del vicepresidente de finanzas, el señor Richard Nieto, y la certificación por parte de la gerencia técnica es de Ernesto Jiménez. El formato de presentación es a través de tablas y gráficos, tal y como se muestra en la figura anexa. Para darle continuidad a la perspectiva de mercado y cliente, mi compañera Maritza Balán les va a conversar acerca del indicador de satisfacción del cliente externo. Muy buenas tardes.
Continuando con la perspectiva de mercado y cliente, me corresponde explicar el segundo indicador. En este caso es el porcentaje de satisfacción del cliente externo. La importancia de seleccionar este indicador se basa en que es Venca, es una empresa con calidad certificada ISO 9001, que indica esto, que para nosotros es fundamental monitorear el cumplimiento de los requerimientos del cliente, o mejor dicho, el desempeño de cada uno de nuestros servicios prestados al finalizar un pozo. En este caso, el indicador es gestionado por la Vicepresidencia de Operaciones y corresponde al proceso de administración de relaciones con el cliente. La idea es mostrarlo por varias dimensiones, por líneas de servicio, por criterio de evaluación, pozo, mes y año. ¿Cómo es la fórmula? Sumamos la puntuación obtenida en cada uno de los servicios prestados y lo dividimos entre la cantidad de pozos que se cerraron en ese periodo. Tenemos una frecuencia de actualización mensual, en este caso se realiza por la Gerencia de Calidad y Proceso en un sistema satélite. Cuando digo satélite es que no está dentro del ERP, y la frecuencia de análisis también es mensual. Allí se cargan los resultados por cada uno de los criterios evaluados y se compara el valor obtenido, la puntuación del mes actual con el mes anterior. Esto para evaluar tendencias. La idea es tener como mínimo un año de historia. Se le presenta a presidencia, vicepresidencia y gerentes de línea, más que nada cumpliendo con la responsabilidad por la dirección establecida en nuestro sistema de gestión de la calidad. La puntuación que da una alerta es menor o igual a 26 puntos, es certificado por la Vicepresidencia de Finanzas, en este caso por el Vicepresidente de Finanzas, señor Richard Nieto, y a nivel técnico por Ernesto Jiménez. Luego de calcular el indicador, la idea es visualizarlo en gráficos de barra, donde se muestra la información por cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente. Como podrán ver, estos datos, y lo han comentado los compañeros, no son datos reales, por eso se visualizan distintos valores. Ahora lo dejo con mi compañero Joan Natera, quien le va a explicar la transformación de los datos al cubo LAP. Buenas, a continuación vamos a explicar la construcción del ETL de la base de datos del diplomado. Primero que todo vamos a iniciar diciendo que utilizamos varios orígenes de datos como SQL Server y Postgre, de la cual aquí utilizamos SQL Server para obtener la base de datos origen, y creamos la base de datos destino o LAP, la base de datos destino o LAP en Postgre, la cual aquí vemos la estructura que está creada por una tabla central que se conecta con tablas maestras, la cual crea una estrella en donde se insertan todos los registros desde el ETL. Vamos a ver ahora el proceso de generación del ETL. Aquí vemos una base de datos de satisfacción de cliente externo, la cual se forma de varios componentes ETL. El primero vemos que es un table input, el siguiente es un database lookup, que se tiene como secuencia para obtener campos de otras tablas, unirla en una sola y al final llevarla a un destino, que sería la estrella o LAP. Aquí vemos un ejemplo del database lookup, que utiliza varios datos como la conexión de la base de datos origen, la tabla que se conecta de la base de datos destino, para obtener los campos de dos tablas que se relacionan entre sí. Aquí vamos a ver un ejemplo del table output, que se utiliza para enviar la información a una tabla destino en la estrella LAP. Aquí vemos otro ejemplo de una relación donde obtenemos de dos tablas
de la base de datos origen, la unimos en un solo componente que se llama string lookup y lo enviamos utilizando el componente table output. Este componente utiliza varios parámetros, la cual aquí le decimos el campo origen de la tabla origen y el campo de la siguiente tabla que queremos combinar. Esta tabla, esta ETL también utiliza una table output para llevar ese resultado a la tabla final. De esta manera utilizamos la herramienta Kepler de Pentaho para generar la transformación de la data a un destino final para que sea más veloz al momento de consultar con la herramienta Pentaho. Ahora a continuación lo dejamos con el señor Víctor para explicar la conclusión de todo lo que hemos realizado. Para finalizar la presentación que tenemos desde Penca, compañía en la cual somos integrantes, hemos aprendido, o como conclusión podemos decir que hemos aprendido muchas técnicas en las cuales podemos extraer información de una base de datos de gran cantidad o de gran estructura y convertirla en datos o en bases de datos pequeñas tipo estrella, de las cuales es mucho más rápida y mucho más práctico sacar información. Hemos aprendido también cómo presentar indicadores, diseñar indicadores que de forma fácil, de una lectura fácil, y que le permitan a la empresa o a la organización ver el funcionamiento o el estado actual de la compañía, ¿sí? No me queda más que dar las gracias a la gente del diplomado, al profesor Wilfredo, y desde aquí, desde Svenca, un abrazo y una felicitación por este excelente diplomado. Aplausos.